libre del ala magisterial. No le parece mal que el presidente mantenga esta clase de reuniones. De hecho, ella ha estado en 2 ocasiones en la Casa de Breña. Pero vamos a hacer un paréntesis por un momento en lo referido al caso de estas reuniones subrepticias en Breña para irnos inmediatamente a Amazonas. Allí está el gobierno, está el presidente, va a emitir un mensaje a la nación en 9 minutos. Vamos a estar atentos a ese mensaje. Pero está con nosotros el general Rolando Capucho, coordinador del COEN. ¿Cómo está, general Capucho? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un tremendo gusto conversar contigo. Estamos acá en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Así es. ¿Exactamente dónde está usted? Yo me encuentro ahorita en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, acá en Chorrillos. Ah, está en Lima. ¿El presidente ya también regresó o se ha quedado en la zona? Tengo entendido que ya se encuentra acá. Ya volvió. En Lima. Actualizamos Sí, actualizamos eso. Perfecto, ya está en Lima. Claro, Desde ahí va a emitir el mensaje. Hemos tenido una reunión con él, vía Zoom. Cuéntenos. Y bueno, o sea, no puedo pensar que esté aquí en Lima porque él estaba reunido con nosotros, pero vía Zoom. O sea, no puedo. ¿Y de qué han tratado? ¿Cuáles son las últimas cifras, los últimos hechos, la situación en la zona de desastre? Obviamente, enterarse de los nuevos datos, la nueva información que se tiene tanto en lo referente a la vida y a la salud, como en infraestructura, viviendas y servicios, ¿no? Que con datos hasta las 18 horas. Ahora, ¿hay actualización de las viviendas afectadas, inhabitables, los daños en la infraestructura? La gente, se ha confirmado esta tarde la primera persona o el primer ser humano o el fallecido, que es un menor de edad, de 3 años. ¿Este es el único caso? ¿Esta es la única muerte, el único deceso? Así es, Jaime. Mira, obviamente las cifras van cambiando. Exacto. Porque las personas que enviamos nosotros a los distintos lugares, que son lugares muy alejados, y ahora con las vías que están colapsadas, restringidas o están interrumpidas, hace que nos demoremos en obtener alguna información, pero van modificando las cifras. Algunas cifras también van cambiando, de afectadas pasan a ser damnificadas las personas, por ejemplo, o las viviendas de inhabitables, o de afectadas pasan a ser inhabitables, etcétera. Esas son cifras que van variando permanentemente con las últimas actualizaciones que tenemos. Sí, tenemos el dato confirmado de una persona fallecida que es un menor de 3 años de edad, ¿no? Que tenemos una información un poquito dividida acá entre salud y la que tenemos en el Ministerio del Interior, que está en investigación por cuanto hubo una información por ahí, una información en la que manifestaron que quizás haya sido antes o no se sabe porque no lo declararon como desaparecido, ¿no? Ya. Pero se presume que haya sido el sismo. Obviamente eso está en investigación aquí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué acciones se están desplegando hasta esta hora de la noche? Porque reflexionábamos y comentábamos la noticia más temprano en la rotativa del aire y la fase de la reconstrucción, no somos buenos como país reconstruyendo, ¿no? Entonces, ¿eso se está planificando ya? Digamos, ¿se tiene un norte de cuáles son los siguientes pasos a seguir en la zona? Claro, sí, la parte de respuesta y rehabilitación, que es lo que maneja el INDECI, eso van de la mano. No necesariamente uno espera que termine el proceso de respuesta para empezar con rehabilitación. Van de la mano, van trabajando paralelamente cada uno en lo que les corresponde. Pero sí, por ejemplo, en cuanto a la respuesta, ya está manejando un tercer nivel de emergencia que le comprende a cada región. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno regional de Amazonas ya ha hecho entrega de una ayuda humanitaria. El 28 de noviembre mismo entregó techo, abrigo, enseres para 36 personas que corresponden a la provincia de Rodríguez de Mendoza. Y el 29 ha entregado 1,5 toneladas aproximadamente para 200 personas que constituyen carpas, bolsas de dormir, sábanas, frazadas, colchas, etcétera, ¿no? Y cuando ha sobrepasado la capacidad ya INDECI, a través de sus instrucciones desconcentradas de Amazonas particularmente, y ahí se entrega también de casi 2 toneladas para 90 personas con bienes de ayuda humanitaria. Y asimismo ha hecho llegar también desde Lima con bienes de ayuda que deben llegar el día de mañana a 8 de la mañana aproximadamente. Qué bueno, general Capucho. Gracias por atendernos, gracias por actualizar
las cifras, la situación en la zona del desastre, en Amazonas. Que tenga usted muy buenas noches y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Línea abierta respecto a la situación en Amazonas, por lo menos aquí en RPP lo estamos haciendo así. Volvemos al tema de las reuniones subrepticias. Está con nosotros el ex procurador José Ugaz. Doctor Ugaz, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Mire, le propongo algo. Empecemos la entrevista y hay un mensaje a la Nación programado para las 9:30. Interrumpimos brevemente, escuchamos al presidente, probablemente se refiere al tema y luego continuamos. ¿Ah? O sea que mientras esperamos a lo que en el fútbol se diría la previa, digamos, ¿no? Mientras esperamos el mensaje a la Nación, acaba de estar una congresista oficialista con nosotros y ella y el ministro de Salud consideran que no hay nada irregular aquí en las reuniones, recibir empresarios, recibir asesoras, recibir congresistas. Y yo ponía la ley de transparencia como primer elemento para filtrar y ver con esos ojos la situación, y si acaso el Código Penal. ¿Cómo ve usted esto? ¿Hay irregularidades o no hay irregularidades para usted? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente la transparencia es un valor que hoy día se exige para todo aquel que ejerce una función pública. ¿Por qué? Porque donde hay oscuridad, donde hay opacidad, suelen surgir circunstancias extrañas cuando no delictivas. Eso es un principio universal y cualquier Estado de Derecho que se respete hoy día tiene reglas muy claras en materia de transparencia. Una de esas reglas está establecida además normativamente, es decir, hay regulación al respecto, tiene que ver con el reglamento del propio despacho presidencial. El reglamento del despacho presidencial señala que el presidente ejerce su función en Palacio de Gobierno, que queda en la ciudad de Lima, y no en un departamento, no en su casa, no en la casa de un amigo o alguien que le haya facilitado otro inmueble. Ahí ya en principio hay un problema que por supuesto tiene sus límites, ¿no es cierto? Los presidentes también tienen vida privada y pueden ir a pernoctar a su domicilio y eventualmente tener reuniones privadas que no colisionen con aspectos de la función pública. A mí lo que me parece preocupante de esta historia, hasta lo que hemos podido conocer, porque creo que esto es una historia en desarrollo, habrá que ver la información, habrá que ver qué dice el propio presidente en unos momentos, es que lo complicado aquí son las personalidades que están yendo a este inmueble y el tipo de circunstancias que rodean a estas personas. Lo cual hace discutible si es que son reuniones pues, de carácter personal, porque una asesora de una empresa que gana una licitación millonaria, ¿no? Gente que entra y sale, ¿no? Y esto usted dice la transparencia es, digamos, un elemento fundamental en la actividad pública. No deja un buen sabor de boca el gorrito, ¿no? Como escondiéndose, gente allí entrando y saliendo, es decir, no sé, deja, digamos, como le decía, un mal sabor. ¿Y la ley de transparencia y el Código Penal también? Bueno, no solamente la ley de transparencia, también está la ley sobre gestiones particulares, lo que se llama en otro idioma el lobby, la gestión de intereses, que es la ley 28024, que claramente establece qué tipo de reuniones son propias para una autoridad y cuáles no, y por qué determinadas reuniones tienen que ser registradas para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a información y saber qué está pasando. A eso hay que agregarle el Código de Ética de la Función Pública, que en su artículo 7º establece que es un principio de la función pública. ¿Y quién mejor que el presidente de la República para estar regulado en esa norma? La transparencia en el ejercicio del cargo. Entonces, efectivamente, como usted señala, cuando se ve a un presidente que por primera vez, o una de las pocas veces que se saca el sombrero es para ponerse un gorro y disfrazar el ingreso o la salida de un inmueble, cuando llegan personas en la madrugada y pasan de un auto a otro y hay autos que dan vueltas cuando saben que hay periodistas que... ¿Cuál es el problema si es una reunión privada? Que es normal, que puede estar en el círculo de sus amistades, con que la prensa esté mirando quién entra y quién sale. ¿Cuál es el temor y por qué se tiene que escamotear esa información
Eso es lo que a mí me parece preocupante y que debe ser materia de investigación, porque lo que está claro es que un presidente de la República tiene que sujetarse al Estado de Derecho. Es el primer ciudadano y por lo tanto es quien con mayor rigor debe cumplir este tipo de normatividad y no estar jugando a las escondidas para que todos estemos especulando ahora en medio de una situación crítica con lo del terremoto, con lo que ha pasado con el secretario de Palacio, en fin, con los escándalos que se vienen sucediendo día tras día. Ahora se agrega en la agenda todo este ruido político respecto de quiénes van a esa casa. Claro, ahora, tenemos esta situación, usted dice bien, pues está mal que el presidente parece que se está disfrazando. ¿Quién es el responsable? Porque el presidente, hasta lo que entiendo, es inimputable, digamos, en su gestión. ¿Quién sería el responsable? ¿El secretario de Presidencia? ¿El funcionario que responde? Que el presidente no sea imputable penalmente, en primer lugar, no quiere decir que no incurra en determinadas responsabilidades administrativas. Ya. La Contraloría General de la República, y esto es parte de lo que hace un poco más seria esta situación, la Contraloría General de la República ya le llamó la atención al presidente sobre este mismo tema. Así es. Ahora tenemos al Procurador General de la República, interesante, además una institución que está dando muestras de su independencia, solicitando información de lo que está ocurriendo, porque si usted mira esa filmación, hay un momento en que eso parece una plaza pública, es cantidad de gente que entra, sale y circula, y además con presencia de personal de resguardo policial que evidentemente tiene que cumplir de acuerdo a sus normas, pero que están ahí para cuidar el interés público y no este tipo de situaciones extrañas. Sí, en efecto, el Procurador General del Estado solicita al secretario general del despacho presidencial, que ya lleva algunos días recién, el señor Carlos Jaico, que aclare y entregue la mayor cantidad de información posible. Y además, el hecho de no ponerlo en la agenda, para el ministro de Salud no hay problema, para la congresista Ugarte, que acaba de estar con nosotros, no hay problema, porque dice que son reuniones de carácter magisterial, pero yo le digo, carácter magisterial tiene que ver también con la nación, porque estamos hablando de los profesores de la Escuela Pública del Perú, que a su vez educan a los niños y niñas, entonces no es que se está hablando pues de mi tía, tu tía, departimos algo, sacamos unos bocaditos. No es una reunión de amigos, digamos, es una reunión de congresistas de la República con el presidente de la República y agrega usted perfecto como personal policial, es decir, es como si fuese una oficina de facto del Estado peruano. Y además aparecen personajes que son controvertidos. Este señor Riflo, que ha tenido una serie de cuestionamientos en el pasado, claro. Financistas de campañas de partidos opositores al gobierno, como el caso del partido fujimorista, empresarios, como usted ha señalado, que ganan licitaciones. Es decir, todo esto debería hacerse a la luz del día en la oficina regular para que no haya ningún asomo de duda sobre lo que se está conversando y gestionando. Usted decía que efectivamente el presidente no tiene responsabilidad penal hasta el término de su mandato. Sí. Sin embargo, eso no impide que el Ministerio Público haga las investigaciones pertinentes a las que incluso puede ser citado el presidente para que explique las circunstancias que han rodeado todos estos hechos que hoy día son materia de controversia. Ese es el conducto entonces, o esas son las instituciones. La Procuraduría, que ha reaccionado inmediatamente, le ha dicho al secretario de Presidencia, oiga, entrégueme toda la información, y el Ministerio Público. Y usted dice que el Ministerio Público puede convocar o asistir a Palacio para que el presidente testifique y responda qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente, y creo que ese esclarecimiento de los hechos es fundamental y es una explicación que todos nos merecemos. Ciertamente, también hay que decir que no es solo el presidente de la República el que incurre en una falta de transparencia en el Estado. Hemos visto informes de la Defensoría del Pueblo en ese sentido. Le agradezco para muchos mucho. Funcionarios. Le agradezco mucho y lo invito a ver el mensaje a la Nación. Está el presidente al aire. Adelante. Desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación
y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población. Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño, y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos. Seguiremos trabajando en las grandes prioridades de nuestro gobierno, en la masificación del gas para todos los peruanos, en la renegociación de los contratos lesivos para el Estado, en cobrar las deudas históricas, en la segunda reforma agraria. La defensa de la patria siempre será nuestra principal razón. ¡Vive el Perú! Muy buenas noches. Bueno, el presidente acaba de terminar su mensaje a la Nación, flanqueado por su gabinete en pleno. Él ha dicho que hay grupos que lo quieren vacar desde el principio, que no aceptaron su triunfo, que no aceptan que un campesino, que un rondero esté gobernando el país. Es posible que eso esté ocurriendo, sí, porque las bancadas, los partidos que promueven la vacancia presidencial, muchos de ellos llegaron hasta la OEA, ¿no?, alegando un fraude. Sí, esa narrativa ocurrió, es real. Y que ahora esas mismas bancadas quieran vacarlo, sí, es real. Pero el presidente da motivos, no para vacar, pero sí para esta crítica constante, ¿no?, este enfrentamiento, este encono. Y el problema es que ha dicho una inexactitud. Él dice que solo las reuniones, o que las reuniones que ha mantenido han sido de carácter personal, en su casa, en Breña. No, porque congresistas, empresarios, no han sido reuniones de carácter personal. No ha explicado por qué esta forma secreta, oculta, ¿no? Y bueno, ha condenado a Bruno Pacheco, ¿no?, sin mencionarlo, ¿no?, que los funcionarios que traicionan su confianza. Bueno, esto va a gatillar sin duda reacciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar con Eduardo Salguana, que es vocero de Alianza para el Progreso, porque nada está dicho.